Pues muy buenos días. Este, el día de hoy, más que, pues como una terapia, porque no es parte de una, o sea, es parte, pero no yo la doy, y pues yo sé que ustedes saben muchísimo más de todos estos temas. Pues hablaré un poco más, un poco como de mi experiencia y de cómo llegué y de qué es lo que a mí me ha funcionado o he tratado de que me funcione, porque obviamente hay mucha información y hay muchas técnicas y hay eh, muchas cosas que he ido aprendiendo y he ido conociendo, ¿verdad? A la par con ustedes, que ustedes han desarrollado al máximo todo. Este, pero bueno, eh, yo como empiezo con esta parte holista, ¿verdad? Yo empiezo a través de una amiga que me invita a un diplomado, el cual no concluí, que ahora sé por qué no lo concluí, pero llegué a tener lo que lo que necesitaba saber en ese momento, ¿no? En ese diplomado, una de las cosas que me llamaron mucho la atención fue el trabajo con los ángeles, ¿verdad? Entonces ahí me acerqué, ahí empecé, eso fue mi gancho y de ahí me jalaron para este lado. Y ahí aprendí de dónde viene esa intuición, ¿no? Ese, esa vocecilla detrás de la oreja que te dice, no, por ahí no, no digas eso, o vete por este lado, o aquí están las llaves. Entonces hay un libro muy que a mí me hizo como entender eh, el, el, poder de pedir las cosas, que se llama Pon el cielo a trabajar. En ese libro te habla de cómo los ángeles están, cómo es abajo es arriba. Entonces, aquí hay doctores, hay abogados, hay maestros, hay incluso hasta personas que te ayudan con el aseo de la casa, pues así es arriba, ¿no? Entonces, a veces nosotros, pues tenemos como que miedo, o más que miedo, es como un respeto llevado al máximo, de decir, no voy a pedir al cielo algo que puedo resolver en la tierra, ¿no? Nosotros decimos, no, pues ¿cómo le voy a pedir a alguien del cielo que me ayude a encontrar las llaves? O sea, las llaves las encuentro yo porque es algo terrenal. Y, y ahí te enseñan cómo es que no, o sea, que realmente cuando tú dejas entrar a los ángeles y a todos los seres del cielo, los dejas entrar a tu vida, pues hasta en esas pequeñas situaciones de chispas, no encuentro las llaves, es pedirle a, a un ser de luz, a un ángel, que te ayude y que te diga dónde están las llaves. Eh, y son esas pequeñas vocecillas que vas escuchando, que te dicen, chispas, las dejaste en el cajón, y tú dices, ay, me acordé. Pues no, no es que te acordaste, es que te dijeron dónde están, ¿no? Cuando empiezas a dejar entrar a los ángeles, eh, yo hacía mucho este ejercicio, porque cuando empecé con todo esto, mi hija estaba en la guardería. Entonces, un día, era muy curioso que un día se me hizo tarde, y íbamos así, porque yo la dejaba en la guardería y tenía que irme a mi trabajo, que no estaba tan cerca de su guardería. Entonces yo tenía que tener, y, salud, y si no llegaba, o sea, si no salía de aquí del fraccionamiento donde vivo, solo hay una salida, entonces si no salía a esa hora, ya no llegaba, ¿no? Entonces, chispa, se me hizo 5 minutos tarde en lo que se te hace el tráfico, y yo decía, chispas, ya no voy a llegar. Y mi hija me dijo, mamá,
es que se te va a hacer tarde, porque yo dije, ¿no? Se me va a hacer tarde. Y me dice, se te va a hacer tarde y hay muchos coches. Y yo le dije, pídele a los ángeles, le dije, que nos toquen puros verdes en el semáforo. Y ella cerró sus ojitos, me acuerdo, yo la vi en el retrovisor, cerró sus ojitos y dijo, angelitos, por favor, que nos toque verde en el semáforo, en los semáforos. Y literal, nos tocaron verdes en el semáforo, todos los semáforos, llegamos perfecto, es más, yo llegué temprano a mi trabajo, o sea, de salir tarde, llegué temprano. Entonces se volvió un ejercicio que empezamos a hacer todos los días, de que nos toque verde en el semáforo, que lleguemos con bien, ¿no? Entonces ahí entendí que, que sí se puede pedir, ¿no? O sea, ahí me cayó el 20 porque obviamente cuando lo estás leyendo, cuando te están diciendo, tú dices, ah, sí, lo voy a hacer, ¿no? Lo voy a hacer. Pero no lo haces y cuando lo haces realmente lo vives. Entonces ahí empezó un caminar de decir, wow, sí hay algo más allá. Y de ahí empecé como a aprender un poco más acerca de estos ángeles, de esas vocecillas que escuchas y que de repente tú dices, ay, algo me pasó y doblé donde no era, ¿no? Y empiezas a entender que no es doblé donde no era, es que cuando tú todos los días les das permiso a los ángeles y dices, el día de hoy les doy permiso de actuar en mi vida, entonces realmente ellos te guían y a veces con los ojos cerrados pues das vuelta. ¿Por qué? Porque ellos te están guiando hacia un mejor camino, ¿no? Entonces, pues ahí empecé con esta parte de la intuición, de escuchar un poquito más, de decir, a veces, por ejemplo, cuando llega alguien, yo he tenido como, no sé si llamarle don o cómo, pero yo siempre he tenido esa sensación o eh, pues, ese algo que me hace conectar con la gente, con los sentimientos de la gente, ¿no? O sea, el poder saber que aunque estés con la sonrisa, pues no estás bien, ¿no? Y, 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 y empecé a conectar pero no, o sea, siempre lo he tenido, pero yo no sabía qué hacer con eso. Entonces me generaba mucha carga energética, mucha. O sea, yo estaba con una persona sonriente y terminaba de repente con una carga energética terrible. Y yo no sabía por qué, ¿no? Entonces, a raíz de que empiezo a conocer todo esto y empiezo a hablar de la energía y que todos somos energía y bla, 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 es cuando digo, llegó el momento de conectar esa vocecilla que me decía, dile tal cosa. Y a veces sin conocer a la persona yo le decía, es que, este, tranquila, todo va a estar bien, va a pasar tal cosa, pero tú, o sea, puedes ir por aquí, puedes ir por allá. ¿A quién sí hablarle de los ángeles y a quiénes hablarles de una manera científica, ¿no? Entonces me empiezo a dar cuenta de que esa energía la empiezo a canalizar, ¿no? Y así empiezo a trabajar, digamos, en mí, en mis personas cercanas, con esa vocecilla, eh, y llego a una parte en donde conozco, ahí en ese mismo Instituto de Desarrollo, conozco a un doctor, es el doctor Felipe Santiago Granados, que es un señor español. Él es, bueno, tiene miles de especialidades, es como Alejandro Lavín, con miles de especialidades, bueno, así es él. Él es especialista en medicina cuántica, él es experto en biomagnetismo cuántico, terapia subliminal, terapia isopática,
ionocinesis, fototerapia y un montón de cosas. Bueno, tengo la suerte de conocerlo en persona y que nos dé pues una parte del módulo de diplomado, y él nos habla de la palabra. Entonces, porque obviamente cuando tú empiezas a tener esta parte de escuchar esas vocecillas y ponerles más atención, pues muchas veces no sabes cómo explicarlo, cómo decirlo, cómo hacerle con lo que tú estás sintiendo o estás sabiendo, ¿no? En tu ser, en tu parte. Entonces, ahí empiezo con esta parte de la palabra, la importancia de la palabra. Él nos muestra el video de Masaru Emoto, en donde habla del agua cristalina, ¿no? Hace un experimento con el agua, en donde cuando tú pones palabras positivas al agua, el agua reacciona de una manera, y cuando lo pones de forma negativa, ¿okay? Reacciona pues, de otra manera. Él nos dice que el agua en su estado más puro tiene una forma hexagonal, ¿okay? El agua es hexagonal en su forma más pura. Obviamente cuando nosotros la potabilizamos, bueno, no nosotros, se potabiliza, se trabaja y todo lo demás, esa estructura molecular se rompe, ¿ok? Entonces cuando nosotros tomamos agua, pues no nos estamos hidratando, porque la forma hexagonal del agua encaja con la forma hexagonal de nuestros órganos, nuestras células, nuestras moléculas tienen formas hexagonales, ¿okay? Entonces, él decía que a través del experimento, que una de las formas de volver a su estructura original, el agua, es decirle palabras positivas. Entonces ahí empiezas a ver que el por qué los sacerdotes bendicen el agua y le ponen una intención positiva, y tú dices, me curó el agua milagrosa. Pues en realidad sí, o sea, es parte de eso, es parte de ese pensamiento, porque al imprimirle una intención positiva al agua, pues le estás generando una estructura molecular hexagonal que encaja perfecto e hidrata. La mayoría, él te decía que la mayoría de las enfermedades, o todas las enfermedades que presentamos, es por deshidratación, porque nuestras células, no están preparadas para el tipo de molécula deforme del agua que normalmente consumimos, sea la que sea, ¿ok? Entonces podrá ser así como que hasta la super wow, y no nos va a hidratar. ¿Por qué? Porque se ha roto la forma molecular fundamental del agua. Entonces, en este experimento, el señor Emoto lo que hace es regresar a esa estructura molecular principal del agua, en donde él va fotografiando moléculas de agua y les va imprimiendo, ¿okay? Les va poniendo en la botella palabras positivas de amor, de gracias, por favor, y todas aquellas palabras positivas, y va regresando el agua a esa forma hexagonal. Y por otro lado, agarra botellas de agua y les pone palabras de te odio, no te quiero, y demás, y pues esa agua se deforma, ¿no? Entonces, él decía que si nosotros somos
en nuestra mayoría un porcentaje de agua, pues esas palabras que nosotros tenemos en la cabeza, que podemos decir o no, pues influyen de gran manera. Ahí es donde yo conozco el suero isotónico, ¿okay? El suero de Alejandro, ahí conozco el suero isotónico. La diferencia del suero isotónico con el agua hexagonal es la temperatura. El doctor Felipe Santiago nos dijo que para regresar a esa estructura hexagonal, el agua, él nos decía, observen, el agua más pura está en los manantiales, y todos los manantiales tienen remolinos y están a bajas temperaturas. Entonces, la forma de preparar ese suero isotónico, que es con los ingredientes que ha dicho Alejandro, son esos exactamente. La diferencia está en que deben de estar en un envase de vidrio, ¿ok? En un envase de vidrio, y al prepararlos siempre hay que girarlos generando un remolino, ¿ok? Para que el agua regrese a esa estructura. ¿Qué es lo que hace la naturaleza en los manantiales? Generar ese remolino. Entonces, se hace un remolino y se congela, que es lo que hace la naturaleza en los manantiales que tienen aguas a temperaturas muy bajas. Entonces, en ese proceso del remolino y del congelar, que hay que tener mucho cuidado porque yo reventé un montón de botellas porque son de cristal, hay que tener mucho cuidado. Definitivamente sí reventé como 5 o 6 envases de cristal. Ahí es donde se les imprime la intención que nosotros tengamos. Esta agua me va a servir para mi gastritis, para sanar mi gastritis, ¿no? Esta agua me va a servir para el bienestar físico. O sea, ¿para qué quieres que te sirva esa agua? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando se congele, tú la bajas y la vas a ir consumiendo a medida que se vaya descongelando, ¿ok? Entonces, tienes pues todo ese día para consumirla, y él te decía que no es necesario que sean 3 litros, 20 litros y demás, porque esa agua realmente lo que va a hacer es hidratar correctamente tus células, ¿no? Entonces, y ya tengo las dos partes, ¿no? Esa intuición, esa vocecilla que me decía por dónde, cómo y demás, y ya tengo la manera de cómo intencionar esa información, ¿no? Entonces, pues realmente cuando conocemos, ¿okay? Obviamente con Alejandro Lavín hemos tenido infinidad, y ustedes más que han estado en más cursos, pues tienen infinidad de técnicas de los ¿cómo se llama? Los registros, los radiónicos, ¿ok? Y demás. Y de repente, por ejemplo, nos entra la desesperación de decir, ay, ¿cuál era para tal cosa? ¿Cuál era para tal cosa? Y todo. Y de repente yo digo, a veces regresar a lo básico es bueno, ¿no? O sea, el decir, no me voy a desesperar porque en este momento no lo recuerdo, ¿ok? Pero tengo una intención, entonces se la imprimo al agua, ¿no? O sea, no me voy a esperar a que, no sé, supongamos,
es algo que me está pasando urgente y siento que me estoy muriendo, ¿ok? Y no recuerdo esa técnica específica, pues entonces utilizo algo muy básico, ¿no? De decir, lo voy a intencionar, porque nosotros de alguna manera pues ya desarrollamos esa, ese poder de pensamiento o esa apertura en el pensamiento de decir, mi intención tiene que ser clara, porque a veces cuando no estamos tan conscientes de eso, que nos pasa, bueno, a mí me pasa muy seguido, que de repente no sabemos cómo pedir, ¿ok? O qué pedir específicamente, pues nos empezamos a confundir por ahí, pero aquí se ha aperturado la mente y sabes que para pedir al universo tiene que ser algo en positivo, tiene que ser algo con la fuerza de verdad de tu energía puesta en lo que estás pidiendo, ¿no? Entonces, si yo pido amor, pues tengo que tener esa energía canalizada en eso, en en ese amor por mis órganos, en ese amor por mi salud, en ese amor por mis células. Entonces él decía que es el poder de la palabra cura. ¿Cómo cura? Si yo le hablo a mi cuerpo y le hablo a mis órganos y les digo, eh, riñones funcionen bien, riñón, mi riñón es de amor, mi riñón trabaja correcto, mi riñón funciona de manera adecuada, te amo riñón, te perdono por el dolor, te agradezco que estés conmigo, entonces nuestro cuerpo va a cambiar. ¿Por qué? Porque somos en nuestra mayoría agua y el agua reacciona ante las palabras positivas. ¿Sí? Entonces, ese experimento lo pueden encontrar, de hecho, al rato se los paso, del doctor Emoto, se los puedo pasar por el WhatsApp, en donde él logra fotografiar la molécula de agua, cómo se forma, mientras, mientras más positiva es la palabra, la estructura se vuelve copo de nieve porque está congelado, es preciosa y es perfecta. Entonces, el poder de esa palabra, si lo llevamos a nuestra vida diaria, pues entonces es regresar a lo básico, o sea, es regresar al nosotros, a lo que tenemos. Entonces, a veces decimos, es que no sé cuál técnica utilizar para tal cosa. Bueno, aquí intenciónalo. O sea, no necesitas, a lo mejor no necesitas tener los imanes al momento, pero tienes tu mente y tienes la intención. Entonces, no necesito tener ¿cómo se llama? No sé, no necesito tener la pastilla que me tomo, porque de repente la olvidé. O sea, eso no quiere decir que no necesitemos en algún momento algún estimulante físico, pero a lo mejor hoy no me la pude tomar. Bueno, lo intenciono y hago que lo que tengo a la mano me funcione para mi cuerpo. Entonces, es ahí donde yo llego y yo siempre lo he dicho, a veces pues tengo amigas que me dicen, es que como que tú le atinas a las cosas, pues es esa vocecilla que me dice, por ahí va, por aquí, o sea, todo. Y luego a veces me dicen, pero es que no sé por qué, o sea, ti. Te nos trabaste, Lupita.
Bueno, en lo que Lupita ahí resuelve el asunto del video que se nos quedó trabada, ¿alguien quiere participar con una pregunta para Lupita? Listo, regresé. Estaba diciendo si hay preguntas para ti, si alguna Listo. tiene alguna pregunta. Exactamente, a eso iba, que ya vi la hora. ¿Alguien tiene pues algo que comentar? Adelante. No, muchas gracias. Yo creo que a mí me aportó muchísimo hoy, Lupita, porque tú nos dijiste al principio, no, ustedes saben mucho más que yo, todos aportamos algo. Yo, por ejemplo, esta parte de congelar el agua, el suero isotónico y darle el movimiento, me pareció un súper aporte, porque además pues yo ya soy fan del suero isotónico, entonces es una excelente aportación la que hiciste, al menos a mí me va a servir mucho. Sí, así es, yo coincido contigo, Luz. Lo mismo digo, todas aquí aportamos, no porque tengamos más tiempo con Alejandro, que tengamos más cursos, que tengamos, o sea, es un detallito que es tú, wow, o sea, muchísimas gracias, Lupita, por tu aportación, excelente. Que yo así aprendo de todas y trato de absorber todo lo que ustedes saben, porque a veces pues lo escucho de Alejandro, pero ustedes lo vivencian más, o sea, en fa, digamos así, o sea, así súper rápido. Y yo sí como que todavía estoy tratando de asimilar y ustedes ya están con las experiencias y eso me hace aprender más a mí de sus experiencias, del cómo ustedes están yendo en ese proceso. Y eso es lo que me ha motivado de alguna manera, eh, de alguna manera para hacerlo, para seguir avanzando, ¿no? Y no desistir en el camino. Por aquí preguntan cómo se prepara el suero isotónico y se debe congelar antes de tomarlo. Sí, el suero isotónico es una preparación de agua con limón, bicarbonato, se endulza con miel. Bueno, ahí nos decían que lleva un poco de una pizca de sal de grano, pero al final de cuentas es a gusto. Las cantidades son aproximadas, es tener que, digamos que probar y que a tu paladar esté bueno, o sea, te lo puedas tomar. Ahora, congelado, o sea, cuando ya está muy frío, ¿ok? Se siente mucho mejor. O sea, caliente de repente el bicarbonato o a temperatura, pues, ambiente, a veces el bicarbonato se siente medio raro, pero es ir probando con el paladar. Son los ingredientes, aproximadamente se dice que de 2 litros de agua, unos 6 limones, media cucharadita de bicarbonato, una pizca de sal y se endulza con miel, ¿ok? Y se debe de congelar antes de tomarlo, sí. Se prepara y se gira y siempre el movimiento es hacia la derecha porque es el movimiento natural, ¿ok? Entonces el movimiento es hacia la derecha hasta que se forme un remolino fuerte, que es el que rompe con la estructura que le han dado al agua potable, ¿ok? O al agua purificada, ¿ok? Que potabilizar el agua ya rompió con las estructuras y ¿cómo se llama? Y todavía sí purificar el agua, ese proceso aún termina de romper
todo lo que haya quedado. Entonces, prácticamente estamos tomando algo que no nos hidrata porque pues no tiene ninguna estructura compatible con nuestras células. Entonces, giramos fuerte hasta que se genere un remolino que vuelva a reorganizar esas estructuras. Y para que esa estructura permanezca, entonces se lleva a temperatura baja al congelador para bajarle la temperatura y que se mantenga esa estructura. En ese proceso, después del remolino, en el remolino es donde nosotros estamos pensando en para qué nos va a servir, y lo podemos escribir el doctor nos decía, escríbanlo en un papelito porque no, a veces nuestra mente divaga, ¿no? Entonces nuestra intención de repente suele no ser tan clara. Entonces, para que esa intención realmente sea clara, escríbanlo en un papel y péguenla con cinta y que se congele con esa intención. Entonces, va a agarrar la estructura de esa intención específica, ¿no? Entonces, ya que la bajes, se congele, la bajes, conforme se vaya descongelando, la puedes ir tomando o puedes esperar a que se descongele, manteniéndola pues en el refri, que siempre esté fría, ¿ok? Que no esté al tiempo, digamos, no esté en temperatura ambiente, o sea, que siempre esté agua fría, ¿ok? Para que mantenga la estructura. Oye, y esto me suena a que independientemente de si es suero isotónico o no, se puede hacer con cualquier agua. O sea, sí, la viertes, le mueves, la metes al conge con su papelito, la sacas al refri y te la vas tomando en el día, aunque no sea suero isotónico, pero pues es tu agua intencionada. Sí, definitivamente, Luz. De hecho, el experimento se hace con agua normal, o sea, no es con suero isotónico. El suero isotónico, el plus que te da es que de por sí ya es un hidratante. Entonces, es lo que te ayuda, pero puedes, por ejemplo, combinarlo. De repente, por ejemplo, hoy te tomas el suero isotónico, porque además, bueno, él nos decía que el suero isotónico no se debe tomar todos los días. ¿Por qué? Porque cuando llega también una superhidratación, o sea, también puedes llegar a colapsar tus células. O sea, porque, o sea, una flor le echas demasiada agua, pues se muere, ¿no? Entonces, la deshidratación como la superhidratación, pues también son polos que no deberían o sea, deberían de haber algo medio, ¿no? Entonces, sí, exactamente. De repente, por ejemplo, pues el suero isotónico nos sirve para cuando tenemos algún padecimiento que lleva a las células a una máxima deshidratación, pues ahí lo puedes aplicar. Y de repente, pues le agarramos el gusto, ¿verdad? Pero pues tomarlo todos los días, todo el día, pues tampoco es lo indicado, ¿no? Sin embargo, lo podemos combinar con el agua normal, sí, Tocayita, lo podemos hacer con el agua normal, intencionada, y todo está bien. Solo es poner el agua del garrafón tiene que ser en un envase de vidrio, por aquello de que el plástico pues tiene partículas y demás, ¿no? Un frasco de vidrio, se hace el remolino, ¿ok? Y se congela con la intención. Muy bien, Tocayita. Me gustaría comentarles algo, chicas, si me lo permiten. Sí. Fíjense que yo estoy con una psicóloga, ella estudió en la Universidad de Chapingo. La verdad es que también la Universidad de Chapingo trae como muy, muy buenas ideas, y justo este suero isotónico del que nos estás hablando ha ayudado a muchísimas personas, incluso a que el cáncer incluso hasta desaparezca.
ya que tiene este suero isotónico, tiene todas las posibilidades de eliminar los tejidos que ya están dañados. Pues realmente es excelente el suero, y muchas gracias por compartirnos. No, gracias. Sí, tienes toda la razón. Fíjate que el doctor Felipe Santiago, una de sus especialidades en terapia es terapias contra el cáncer, a través de eso, porque él nos dice que el cáncer es una deshidratación extrema de las células. Eso es el cáncer, es una deshidratación extrema de las células. Entonces, esas células que se deshidratan se van muriendo, es como las estrellas que se apagan, entonces van como deambulando por todos lados, y cuando choca con otra célula deshidratada a ese extremo, se van empezando a juntar, y entonces van haciendo una masa ahí que se convierte en cáncer. Esa es la explicación que nos da. Entonces, esa deshidratación extrema que de una célula, pues la hace deambular por todo nuestro cuerpo, por todo nuestro organismo, hasta que choca con otra célula u otras células que tienen la misma condición. Entonces se van juntando las células, y van atrayendo más. Entonces, esa es la explicación de por qué surge el cáncer. Muchas gracias. Lupita. Sí. ¿Sabes cuál es el secreto para que no se te rompa el frasco? ¿Cuál es? Dímelo. No sé, porque dices que se te rompía al principio, ¿no? Es estar pendiente. O sea, el doctor siempre nos dijo, es estar pendiente. Y una vez que conozcas tu tipo de frasco, trata de tener siempre como que el mismo tipo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, llegué a comprar de esos como los de leche, como los de donde venía de la leche. Bueno, de esos llegué a comprar. Y ya empezaba yo como que a calcularle en tiempo, ¿ok? Porque depende mucho de tu congelador, depende mucho del frasco, depende mucho de cuánta agua tenga, de si es ancho, si es más delgado, el tiempo de ¿Cuándo se saca? ¿Cuando se empieza a hacer escarchado o cuando empieza a subir de nivel? Cuando está congelado, cuando ya es hielo, ahí lo baja. Entonces, pero sin que se escarche por alrededor. ¿Perdón? Sin que se escarche alrededor. Sin que y debe de estar tapado. Debe de estar tapado, sí, es con tapa, de preferencia de esas que giran, bien tapado, y se baja, se deja afuera para que empiece el proceso de descongelarse, y conforme vaya descongelando, entonces ya lo metes al refrigerador para que se mantenga en temperatura. Ok, gracias. Muy bien, ahora sí, tocallita. Sí. 3 cosas. Primero, ahorita que te estoy viendo de cerca, tienes los ojos más hermosos que conozco. Lindos, como color miel. Me fascinan tus ojos. Luego, otra cosa que quiero mencionar, fíjate que Alejandro en uno de los cursos decía que el suero isotónico se tenía que tomar ya como agua de uso, que él ya no tomaba agua simple, que porque si no te hinchabas. Ahorita sí me está llamando mucho la atención lo que mencionas, y la verdad es que me voy a meter a investigar, porque pasa como siempre, ¿no? Que te encuentras una información en diferentes lados contraria, y creo que nos toca a nosotros como investigar qué onda, porque pues, o bueno, que le hago caso a Lavín o le hago caso a tu maestro. Digo, me suena lógico, yo tengo 4 meses tomando suero. Pero Lupi, acuérdate que el nivel de deshidratación de Alejandro es distinto. En primer lugar, porque Alejandro no duerme en las noches. Segundo lugar, porque es bien cabrón y chupa un chorro y fuma mota y, o sea, bueno, es que sabes que la que él necesita es otro. Sí.
Sí, claro, o sea, en eso estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo, ya ves que tengo fibromialgia, él mencionó que para la gente que tiene fibromialgia resulta que tienes baja electricidad en el cuerpo, una onda así mafufa. Y entonces tengo 4 meses tomando suero y no tomo otra, bueno, sí tomo café y té y cosas así, pero mi agua de uso es el suero. Y aparte, hay que dividir, según esto, dividir el peso entre 7 y multiplicarlo por 0.250 mililitros y te sale la cantidad de litros. Entonces, es una cantidad de suero la que tomo y la verdad es que sí he sentido mucho más energía que antes de tomarla. Y te digo, llevo 4 meses, entonces la verdad sí me hace como preguntarme. O sea, no es que esté diciendo, ay, está mal tal o está Pero bien aquí ya tal, entra la sino, bruja, bueno, vámonos. acá ya entra la bruja interna a decirte, Ah, sí. resulta que todo tratamiento necesita un periodo de descanso. Entonces necesitas darle 21 días de uso por una semana de descanso. 21 días de uso por una semana de descanso. O sea, al Sí. final sí necesitas que tu cuerpo vuelva otra vez como a... ¿Por qué? Porque el cuerpo se acostumbra a la medicina y ya después no la Ya no. asimila. Ay, muchas gracias. Qué bueno que, digo, siempre todo es por una razón, ¿verdad? Y otra cosa que me encantó de mi tocallita fue que me encantó la parte de confiar en uno mismo y no siempre estar recurriendo a los códigos radiónicos, sino que la intención es lo que va a hacer que nuestra glándula pineal trabaje, y se desarrolle y no siempre pues depender ¿no? Porque nunca vamos a tener siempre, o bueno, no siempre vamos a tener la información disponible a la mano y siempre regresar a lo básico siempre va a ser lo mejor, ¿no? A nuestra intuición y a nuestro. Entonces agradezco mucho eso también. Las quiero. Muchas gracias, tocallita. Sí, un segundo nada más para cerrar, Luz, ya estamos en tiempo. Pues muchas gracias a todas, chicas. Sí, como dice Luz, pues el tiempo eh, el tiempo va a variar, porque recuerden que cada organismo es diferente, pero sí hay que tener cierto tiempo de descanso. En tu caso tienes un padecimiento crónico, eso hace que tus células estén deshidratadas todo el tiempo, ¿ok? Entonces, a lo mejor el que tú lo tomes como agua regular, pues a lo mejor sí te hace bien. Pero ahora fíjate que cuando lo intenciones vas a sentir muchísima más energía. Entonces haz el experimento y ahí vas a tener el plus, incluso sin ser suero isotónico. Yo te invito a que hagas el experimento con el agua normal, ¿ok? Y que hagas esa intención de que sea medicina para tu cuerpo, para tu padecimiento. Entonces, el regresar a lo básico, como decías, es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos la herramienta a la mente y tenemos un problema, empezamos a vibrar en miedo. Entonces, aunque tengas ya la herramienta, el miedo ya está presente. Entonces ya empieza a parecer que esa herramienta fantástica ya no surge efecto, pero es el poder de la mente, ¿ok? Entonces, cuando tú mantienes la calma y dices, pero tengo esto que es básico, o sea, el agua lo tengo a la mano y es mi medicina, entonces empiezas a vibrar otra vez alto, porque empiezas a confiar. Entonces ahí yo creo que radica el que de repente sí tengamos esa parte, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a todos. Les agradezco, les amo infinitamente a todas. Gracias infinitas, ¿ok? Y seguimos con ya nos vamos a la siguiente sesión. Muchísimas gracias a todas. Les amo. Bye, bye.